Se llama Nosotros tratamos demasiado bien a las mujeres. Y es un grupo de maquis, ¿vale? Que se presentan como si fueran muy buenos, ellos muy cultos, muy sabidos, ¿no? Muy leídos y muy aprendidos ellos. ¿Eh? Cómo entran eh, a, bueno, es que no sé ni dónde entraban, no sé si era el ayuntamiento o qué. Y ellos eran muy cultos y a los prisioneros que tenían allí los trataban muy bien. Y la Guardia Civil era analfabestia, analfaburra. Pegaban tiros sin ton ni son cuando salieron unos prisioneros, o sea, unos cuantos prisioneros de allí, pues empezaron a pegar tiros sin miramientos, porque la Guardia Civil es gente muy inculta, muy poco instruida, y ya sabemos que los buenos son los rojos y los malos son los otros, ¿vale? Algo que se repite mucho en este nuestro cine español. Los buenos son los vencidos y los malos los que ganaron la guerra, ¿vale? Como ellos perdieron la guerra, pues son muy buenos. Bueno, pero sin más dilación vamos a ir a esta historia, ¿vale? El libro es este. Va por la quinta edición, ¿vale? Yo os lo recomiendo, sale al revés, pero bueno. Se llama Los presos del Valle de los Caídos, ¿vale? De Alberto Bárcena Pérez. Y aquí nos vamos a centrar en varios puntos, ¿vale? Para desmitificar toda la leyenda negra que hay en torno al Valle de los Caídos, porque aquí el telefonito solo es para decir cosas malas, mentiras y la máquina del fango de la izquierda, ¿vale? Porque ellos no meten mierda, ellos son muy buenos, ellos son muy listos y muy instruidos. Entonces, como no hay que fiarse de lo que te dicen estos rojos por el telefonito, ¿vale? Así, eh, pues yo he decidido informarme por mi cuenta, instruirme por mi cuenta y he descubierto muchas cosas que no sabía. Porque aquí hablar de la historia de España, pues no se da mucho entre los españoles, no se difunde la historia de España entre padres a hijos, de padres a hijos, no se habla de España. Que ya hice otro vídeo de, de, de cómo los hijos de los españoles, bueno, y de los europeos en general, están condenados porque es que los padres pasan de los hijos absolutamente. Solo le importan los que vienen de fuera. Aunque lo que venga sea un poquito nada agradable, ¿vale? Bueno, pues vamos. Los presos del Valle de los Caídos. Estas son mis notas y son varias hojas. Y vamos a proceder a leerlas ya. Los presos del Valle de los Caídos por Alberto Bárcena Pérez, que imparte clases de Historia y Sociología en la Universidad CEU San Pablo. Se doctoró con su tesis La redención de penas en el Valle de los Caídos. Su tesis es el origen de este libro. Su estudio sobre el Valle de los Caídos se basó en 69 cajas de documentos exclusivos sobre el Valle de los Caídos, custodiados en el Palacio Real. En el Palacio de Real, que está en Madrid, ¿vale? Sede de la monarquía española desde Carlos III. Se ve que el rey Felipe VI, ¿vale? Jamás se interesó por este archivo. Y eso que vive en Palacio Real, ¿vale? Pero se ve que no. A este rey Borbón la historia de España no le va mucho. Prefiere anglosajonia, ¿no? Llevar a sus hijas a estudiar fuera de España. Igual que hacen los monárquicas, o sea, los monarcas anglosajones con sus hijos, que como sabemos lo traen a estudiar a España. Él hace lo mismo, solo que a la inversa. Bueno, jamás se interesó por este archivo porque de lo contrario le hubiera dicho a este gobierno demencial y del demonio que se documentaran antes de llevar a cabo su ley de desmemoria histórica. Pero claro, a este gobierno de Satán tampoco le interesa documentarse y le interesa más el bulo, ¿no? Así gobierna mejor a las masas. Bueno, pues el ingente archivo documental del Valle no ha sido conocido por casi ningún autor que haya escrito sobre el Valle, sobre el Valle en la actualidad. Puede que antes sí, pero en la actualidad no.
exceptuando a este autor, su tesis que luego se convirtió en este libro. Con este libro basado en datos documentales desmitificamos la leyenda negra basada en el relato miserable de la izquierda, ¿vale? El cual se ha expandido como un río de mierda por las mentes de los españoles actuales, desinformados y siguiendo la batuta de analfabestias en vez de informarse. En vez de informarse como he hecho yo. Por ellos mismos, ahora que aún se puede. Se puede. Porque la quema de libros está a la puerta de la esquina. Ojo. Con el gobierno satánico este que tenemos. Que ya mismo aquí no habrá ni libros. Esto será como en la película Fahrenheit. No me acuerdo de los grados que se quemaban el papel. 400 yo no sé qué. Que es muy buena de ver. Deberíais de verla. Pero no me acuerdo ahora del título. Si por este gobierno fuera, se quemarían todos los archivos históricos como intentaron hacer antes de la guerra civil. Y otras barbaridades. Ya sabéis que una guerra civil no se produce así porque así, algo debe pasar antes, ¿vale? Para que se produzca una guerra civil. Bueno, pues en este libro el autor nos habla de cómo obreros libres, y aquí ya nos vamos al meollo del libro, y obreros presos cobraban el mismo salario por el mismo trabajo. A los obreros presos además se les bajaba parte de la pena de prisión o toda la pena, y además se hicieron 4 poblados acondicionados en el Valle de los Caídos para ellos y sus familias, para que estuvieran bien, con todo lo que tiene que tener un pueblo, ¿no? Un poblado, centro educativo, hospitales, incluso una iglesia, y un montón de acondicionamientos, ¿no? Para vivir bien. Nos dice el autor, basándose en los documentos, que antes de que acabase la guerra civil, Franco ya tuvo en mente el levantar un monumento para todos los caídos de ambos bandos, que nada más acabarse la guerra civil buscó el emplazamiento para dicho monumento, dirigiéndose él mismo a la sierra de Guadarrama, una tarde de invierno junto al general Moscardó. Y andando por la sierra los dos, encontró Franco la finca de Cuelgamuros, de 1.377 hectáreas y 6 kilómetros de perímetro. Recorrieron la finca entonces junto con el guarda de la misma. La finca de Cuelgamuros perteneció al difunto marqués de Muñiz, de la familia de los condes de Villapadierna. A Franco le causó gran impresión el risco de la nava, que se encontraba coronando el valle en forma de herradura, en el centro de la finca. Se trataba del risco de la nava, donde se elevaría la gran cruz monumental. Y ahora vamos a centrarnos en la pertenencia de la finca de Cuelgamuros, ¿vale? Que es muy importante. La finca perteneció, o sea, la finca antes de la República, que se dio en 1931, de la Segunda República, perteneció a los 3 hermanos Padierna de Villa Padierna, Felipe Conde, Manuela Marquesa y Gabriel Marqués. Antes de la Segunda República, vamos a remontarnos un poquito para atrás en la historia, en Andalucía había grandes terrenos de cultivo, los llamados latifundios, en manos de unos pocos, pertenecían a unos pocos. Y para evitar estas desigualdades sociales, es decir, que unos cuantos fueran dueños de amplias extensiones de tierra, esto lo cual todo el mundo con 2 dedos de frente se niega, evidentemente. Mientras un gran número de personas, los jornaleros, trabajaban de sol a sol en esas tierras en condiciones miserables y deplorables, la Segunda República, instaurada como hemos dicho en 1931, instauraría una ley de reforma agraria que pretendía acabar con los latifundios mediante proindivisos, es decir, que los latifundios se dividieran entre varios propietarios, o directamente expropiaciones, ¿vale? Esto evidentemente que en Andalucía hubiera un número ingente de jornaleros trabajando en condiciones deplorables y que las tierras estuvieran en manos de unos pocos, cualquiera lo ve mal. Lo malo fue la ley de la reforma agraria, que se hizo como el culo, ¿vale? Esto es lo criticable. Bueno, pues seguimos. La solución, ¿vale?
de la ley de la reforma agraria, trajo más miseria aún, porque fue una ley que en la práctica se llevó mal, pero mal, 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 como veremos. Eh, ejemplificando el caso de la finca de Cuelgamuros. En este ejemplo de la finca de Cuelgamuros se pueden ver todos los ejemplos de las barbaridades que hicieron los rojos. Bueno, pues volviendo al tema de los hermanos copropietarios de la finca de Cuelgamuros, Felipe el Conde, ¿vale? Murió en 1928 y los otros dos hermanos fueron asesinados en el 36 en las Sacas de Paracuellos. Las Sacas, para el que no lo sepa, eran paseos de gran número de detenidos, o sea, paseo significaba que eran sacados de sus casas y le hacían el paseillo, ¿vale? Y eran llevados a las afueras de las ciudades y los poblados, donde eran fusilados por la milicia del bando republicano. Y antes de asesinar a Gabriel, el marqués, lo llevaron al Escorial, para que entregara la propiedad de Cuelgamuros junto con 250.000 pesetas destinadas a su expropiación. Las milicias republicanas robaban antes de matar. Que tela, hija, tela, tela. Perdonad, que me acaban de llamar. Voy a seguir. Por eso he dicho lo de tela, tela. Antes de asesinar a Gabriel, volvemos a retomar el punto donde me he quedado. El marqués lo llevaron al Escorial para que entregara la propiedad de Cuelgamuros junto con 250.000 pesetas destinadas a la explotación de la finca. Las milicias republicanas robaban antes de matar, ¿vale? Esto era lo que hacían. Ellos no indemnizaban, aunque fuera una indemnización simbólica, porque claro, se trataba del gran latifundio, yo directamente te ponían la pistola aquí en la sien o donde fuera, pero antes te robaban todo lo que podían. Tampoco esa era la gran solución para los jornaleros. Lo que hicieron fue sumirlos en más miseria todavía, ¿vale? Buscaban su riqueza personal, eso sí. Una vez acabada la guerra civil, la finca volvió a pasar a sus legítimos herederos automáticamente. Pero Franco la quería para sus fines cristianos y políticos sociales. Se les pagó a los herederos del marqués de Múñiz más de 600.000 pesetas de la época. Quedaros con esto, ¿eh? Se les pagó a los herederos del marqués de Múñiz más de 600.000 pesetas de la época. Y eso que ya Franco podría haber dicho, ustedes no sois dueños de finca ni de nada, podría haber sido un hijo de puta, ¿eh? Pero tuvo dignidad el tío, eso hay que reconocérselo. Dijo, ustedes sois los legítimos propietarios y os tengo que indemnizar y os voy a pagar bien por todo lo que habéis sufrido. Entonces, ahora vamos a analizar el mito según nos llegó en la actualidad, ¿no? A través de estos rojillos mal informados. Según el relato, Cuelgamuros nunca fue robado vilmente por los rojos, y una vez acabada la guerra civil, Franco se lo apropió sin más. Así es la ley de la desmemoria histórica, donde los expertos que tienen que reescribir la historia no han pasado ni una sola vez por el Palacio Real, que custodia las 69 cajas de documentos del Valle de los Caídos. Es que no han mostrado ni siquiera el más mínimo interés por estudiar el decreto legislativo del 23 de agosto de 1957, que solo con ese decreto se podrían haber informado perfectamente por dónde iba la vaina del Valle de los Caídos. Bueno, y ahora veamos cómo se financió las obras del Valle de los Caídos. Que hay aquí otro mito de que allí solo fueron esclavos y que qué cara dura Franco y qué jeta. Los recursos para realizar la obra tan colosal, se agotaron en plenas obras. Así que el gobierno franquista intentó conseguir ingresos a través del sorteo de una lotería nacional, ¿vale? Y esta lotería fue la del sorteo extraordinario
del 5 de mayo. El primer sorteo del 5 de mayo para las obras del Valle de los Caídos tuvo lugar en 1957 y así durante los años consecutivos este sorteo extraordinario se celebró para financiar las obras del Valle de los Caídos junto con las aportaciones voluntarias de particulares. La primera lotería del 5 de mayo de 1957 se puede ver en internet, en ella no aparece el Valle de los Caídos, pero hay otra del 5 de mayo de 1962 que sí sale la imagen del Valle de los Caídos y es un documento histórico muy bonito y yo os recomiendo que le echéis un vistacillo. Las obras del Valle de los Caídos se iniciaron en 1940 y 3 años más tarde se incorporaron los presos que voluntariamente decidieron ir para conmutar sus penas en las mismas condiciones de sueldo y condiciones laborales que los trabajadores libres. ¿Vale? No fueron en 1940 nada más iniciarse la obra, fueron 3 años después, porque Franco quería legislar bien las condiciones de los presos en el Valle de los Caídos. Y eso llevaba su tiempo. Y fueron 3 años. ¿Vale? La finalidad del Valle de los Caídos. Fines religiosos. Para honrar a todos los caídos durante la Guerra Civil, ya que la lucha de Franco fue contra la anarquía y el comunismo, pero no contra los cristianos de ambos bandos. Que aquí es verdad que un rojo puede decir, yo no soy cristiano, yo soy ateo, pero tú te has bautizado, seguramente tus padres te han bautizado, entonces eres cristiano, entonces para Franco eras cristiano. Y te honró igual que a los de su bando, eso no se dice tampoco. Fines políticos sociales, para proyectar a España en el mundo, desde una cosmovisión católica. Para ello Franco estableció en el Valle de los Caídos un centro de estudios sociales que debería garantizar la plena justicia social en el nuevo Estado, siguiendo al día, se dice literalmente en el libro, la evolución del pensamiento social en el mundo y aplicando la doctrina social cristiana a todos los niveles, empezando por las relaciones laborales. Este centro de estudios sociales contaba con biblioteca, publicaciones, becarios y pensionados. El Centro de Estudios Sociales seguía al día la evolución del pensamiento social en el mundo, para hacer de la sociedad española, desde la cosmovisión de los valores cristianos, una sociedad fuerte ante el progreso social, pero también fuerte ante la involución social en el mundo, como estamos padeciendo ahora, ¿no? Una involución increíble. Es decir, se pretendía que la sociedad española fuera fuerte en cualquiera de los dos escenarios posibles que pudieran haber a nivel global. Este centro de estudios sociales estaba integrado por ministros y personas de gran talante cultural y gran sabiduría. Para Franco, los estudios sociales eran la función principal del Valle de los Caídos. El objetivo del Centro de Estudios Sociales debería ser evitar las desigualdades sociales, para evitar otra nueva guerra civil. Y es así como nació la clase media, ¿vale? La clase media es el punto medio entre el jornalero que trabajaba explotado en condiciones miserables del sol al sol y el latifundista, ¿vale? Nació así la clase media. Y este gobierno, ¿qué ha hecho? Acabar con la clase media. Este gobierno que va a favor de los obreros, ¿vale? También la finalidad de este centro social era dotar a la sociedad española de valores morales y cristianos tendentes a fortalecerla, porque en los momentos de más debilidad de una sociedad es cuando tú tienes que ser más fuerte. Entonces, honor, educación, es muy importante la formación, pero no la formación en plan de que te adoctrines, no. Educación en un sentido de que tú tienes que ser crítico también con lo que te cuentan, ¿vale? Educación, respeto, esfuerzo, amor hacia el prójimo, el crecimiento personal, etc. ¿Vale? Y ahora vamos a volver al libro, que tengo aquí ya lo último que voy a decir. Hay más cosas, pero ya os los leéis si queréis. Y dice así: pero 5 años después de su muerte se le retiraba al CES, el Centro de Estudios Sociales, la subvención oficial que había permitido su
mantenimiento, el proceso abierto por un gobierno de la UCD. Culminaba, o sea, ¿cómo se llama este? El de Adolfo Suárez, ¿vale? Culminaba en 1982, a las pocas semanas de la primera victoria socialista en las urnas. O sea, fijaros el rey Borbón también que hemos tenido, ¿eh? Que todo el mundo dice que fue un valiente en la época de la transición y lo que fue un hijo de pez, pero bueno, en fin. Empezaba silenciosamente el asedio al Valle de los Caídos, convertido décadas más tarde en un asalto en toda regla. A causa de una cuestión ideológica se clausuraba un centro que representaba un caso único en España y en el mundo, ¿vale? De estudio y aplicación práctica de la doctrina social católica a las relaciones laborales. Ya desde la transición se empezaba a borrar todo vestigio de franquismo, incluso a costa de sacrificar instituciones tan respetables como esta. Del SES solo se conservan su magnífica biblioteca y las publicaciones, que dan fe de una brillante trayectoria. Y con esto finalizo el libro. Leed, por favor, cositas como esta. No leáis porquería. Estoy harta de amigos que me dicen, ay, qué buen libro es de Harry Potter, yo no sé qué. Y la sociedad solo lee tonterías, hay que leer cosas interesantes, hombre. Y con esto me despido. Un beso a todos y hasta luego.